Hola, buenos días a todos. ¿Me Buenas escuchan tardes. bien? Sí, se escucha bien. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar presentes hoy, un día que no corresponde por ahí a la cursada, para que podamos recuperar la clase que no habíamos tenido. Particularmente, bueno, les pido disculpas por no haber podido estar en esa clase. Nada, venimos con algunas semanas medio complejas. Tuve que estar aislado, tuve que hisopar a una de mis hijas. Por suerte dio todo negativo, así que no hubo problemas. Pero bueno, en esos momentos pasó eso y además me tuve que vacunar justo el día que teníamos la clase. Intenté que otro docente pudiera cubrirme y yo tomar la clase de otro docente, pero bueno, fue imposible. Así que pedí hacerla con ustedes en otro momento. Lamentablemente no me informaron de la fecha anterior que habían puesto. Yo les había pedido que les consulten a ustedes, porque bueno, entre paréntesis se me rompió el teléfono, entonces había perdido los contactos de ustedes. Había pedido que les pongan una fecha de recuperación, entiendo que la pusieron, pero se olvidaron de avisarme a mí. Entonces, por eso es que no se dio la clase. Sé que el centro había puesto a disposición el Zoom y todo, pero bueno, lamentablemente hubo un error de quién me avisaba a mí y desde el lugar que me tenían que avisar no me informaron. Antes de comenzar, que el tema que vamos a tratar es un tema bastante interesante, que es fundamentalmente sobre las garantías en el proceso penal. Bueno, los quería felicitar por el examen y quería preguntarles si ya pasó bastante, hubiese sido por ahí mejor preguntarlo en su momento, si tuvieron algún tipo de inconveniente con las preguntas, particularmente con lo que pregunté yo, si se dieron cuenta cuáles eran las preguntas que realicé y si les pareció bien que estaban los enunciados o tuvieron algún tipo de dificultad. ¿Todo bien? ¿No tuvieron problemas? Sí, todo bien. Bueno, En mi Yo, perfecto. caso en profe, la particular, verdad, no, también. se me complicó más que nada porque la primera parte no pude asistir, viste, por el horario en que estaban las clases y medio que se me complicó, pero bueno, yo creo que ahora siguiendo las clases me va a ser más fácil. Sí, bien. Bueno, si lo pudiste pasar no habiendo asistido a las clases, también es una ventaja en ese sentido. A ver, si yo traté y va a ser la modalidad seguramente para preguntar nuevamente, trato que lo que voy a preguntar figure medianamente en el libro. Si les hago preguntas sobre lo que puntualmente vimos en clase, por ahí los puedo complicar, o porque alguno de esa clase particularmente no vino, o porque, eh, no pudo tomar nota adecuadamente de lo que se dijo en ese momento. Así que sí, siempre voy a tratar de que lo que se pregunte esté dentro del material, o del material que les doy, o del libro, en este caso, de titular. Bueno, vamos a lo que son las garantías en el proceso penal, que es uno de los módulos que tenemos y que me parece que puede ser muy interesante poder conversarlo con ustedes. En primer lugar, las garantías tienen que ver fundamentalmente con una necesidad que se tiene o que vista desde los derechos humanos, vuelve a esta idea de respetar la dignidad de la persona, ¿no? Tomar al sujeto, a la persona humana en sí, como sujeto de derechos al cual se le debe brindar todas las herramientas necesarias que pueda llegar a tener el Estado para equilibrar justamente una correlación de fuerzas. ¿Por qué digo una correlación de fuerzas? Porque si hablamos de proceso penal, justamente la... ¿Qué pasa? Perdón, ¿eh? ¿Qué pasa? Anda que estoy dando una clase. No estoy dando la clase. Perdón, me interrumpió mi hija. Eh, Justamente les decía que bueno, es para poder equilibrar la correlación de fuerzas que existe entre la persona como individuo, como sujeto débil de una relación con el Estado, y el Estado, que entre otras cosas tiene una de las potestades más importantes, una de las facultades, si se quiere, más complejas, que es la de poder dictaminar la prisión de una persona, ¿no? Privar a una persona de su libertad. Esta relación o esta potestad que tiene el Estado de poder privar a una persona de la libertad, obviamente que ha generado
cientos de polémicas a lo largo de la historia y, entre otras cosas, digo, esta relación siempre ha tratado de limitarse, de encontrar cuáles son las herramientas que se pueden llegar a brindar para poder acotar lo máximo posible esta potestad del Estado. O, en definitiva, lograr que, si se llega a una medida de estas características, sea porque realmente hubo una comprobación real de que la persona fue la autora de un delito que conlleva, obviamente, esa sanción. Deme un segundito, que ya estoy. Bien. En función de eso, se ha planteado una serie de lo que son requisitos para poder llegar a esta situación, que tienen que ver con etapas previas, digo, a un juicio, a toda la etapa que se da en el proceso judicial. Si nosotros pudiésemos ver de dónde surgen las garantías, podemos notar, digo, como primera medida, digo, que están obviamente marcadas en la Constitución Nacional, particularmente el artículo 18 o el artículo 19, digo, plantean las principales garantías. No significa que no haya otras garantías que no estén enumeradas, obviamente, ahí en la Constitución Nacional. Y a partir de la reforma del 94, con la incorporación del artículo 75, inciso 22, mediante el cual ingresan todos los pactos internacionales, fundamentalmente los pactos de derechos humanos, es que se ponen ya más plausibles y más concretas garantías que figuraban en estos pactos. Una de esas garantías tiene que ver con el acceso a la justicia. Acceso a la justicia que se plantea que toda persona, digo, más o menos, digo, no se lo digo literalmente, digo, pero toda persona tiene derecho a un recurso rápido y eficaz, o sencillo y eficaz, para poder plantear frente a los tribunales de justicia la reivindicación de sus derechos, o para poder, entre otras cosas, reclamar, digo, su inocencia. Este acceso a la justicia, este derecho a ser oído que tiene la persona, no es solamente poder acceder a un proceso judicial. Un proceso judicial, en cierta forma, digo, es el medio que nos va a poder permitir poder llegar a establecer cuál es nuestro derecho, pero el solo hecho del acceso justamente al proceso no nos da justamente ninguna garantía de que se resuelva como tiene que estar. Por lo tanto, ese acceso a la justicia o ese derecho a ser oído tiene que ser un derecho fundamentalmente con garantías, dentro de un plazo razonable y con determinadas características de un juez. Digo, cuando hablamos con garantías, tiene que ver con garantías previas, pero garantías que se daban con respecto, digo, al proceso mismo. Cuando me refiero a garantías previas, hablo, entre otras cosas, de lo que es, digo, el principio de inocencia, de la posibilidad de ser privado de la libertad mediante lo que es la prisión preventiva, digo, cómo debe ser ese proceso, de cómo debe ser la notificación de que uno que está siendo acusado de un determinado delito, de que tiene que existir una ley, por ejemplo, digo, mediante la cual se nos esté, una ley previa, ¿no?, mediante la cual se nos esté acusando de un determinado delito. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con garantías que tiene la persona que va a ser acusada o que va a enfrentar un proceso penal. Hasta la propia detención de una persona sin la necesidad de una acusación tiene determinados requisitos. Cuando hablamos de juez o tribunal, planteamos que ese juez tiene que ser un juez competente. ¿A qué nos referimos con competente? ¿Ustedes ya vieron elementos de actuación profesional? ¿Ya vieron esa materia? Yo no, por ejemplo, por lo menos no. No. Bueno, si hablamos... En relación a la materia y al territorio en el que toma... Exactamente. Cuando hablamos de competencia nos referimos justamente a eso, que tiene que ser competente en función de lo que es la materia o el territorio. Porque también el tema de las características del juez, entre otras cosas, nos van a llevar a otra garantía que tiene que ver con lo del juez natural, ¿no? Por eso después, en su momento, ya se los voy a plantear, digo, desde ese lugar. Después, otra de las características que tiene que tener el juez es que debe ser un juez independiente e imparcial.
Cuando hablamos de imparcialidad, nos estamos refiriendo a que el juez debe actuar de forma equidistante con los diferentes actores del proceso, tanto con la parte acusadora como con el acusado. O sea, no debe tener partido o no debe tomar partido por ninguno de los dos, sino que debe ponerse en su calidad de tercero imparcial para poder resolver en función de las reglas de la sana crítica, de lo que dice la propia ley, de la prueba aportada en el juicio y demás. Va a tener que analizar todo eso para el momento de dar una opinión o dictar una sentencia, que tiene que ser una sentencia fundada y justa, entre otras cosas. Cuando nos referimos a la independencia del juez, esta tiene como diferentes características. Digo, la primera cuestión, que la independencia es independencia, por ejemplo, de los otros poderes del Estado. Un juez no tiene que estar condicionado de ninguna manera por el poder ejecutivo, ni por el poder legislativo, ni por otros actores sociales o poderes sociales que pueden existir por fuera, digo, de el propio Estado, no de los otros poderes. ¿A qué me refiero? No tiene que tener las presiones, por ejemplo, de corporaciones como la Iglesia, de los medios de comunicación. O sea, la independencia debe ser total, pues no tiene por qué recibir presiones de ningún tipo. Y otras cuestiones que tienen que ver con la independencia o con garantizar la independencia del juez están dadas fundamentalmente con cómo fue nombrado y las posibilidades de removerlo. ¿Por qué me digo esto? Porque obviamente que a medida que se va transcurriendo en democracia, se van buscando mayores y mejores elementos para garantizar esta calidad democrática. La garantía de un juez, como les decía, independiente, entre otras cosas, se da en que un juez llegue a un determinado cargo a través de un concurso, que haya intervenido el Consejo de la Magistratura y que no sea una designación netamente de la política para el cargo que ocupa. La intangibilidad del salario del juez, obviamente que el salario del magistrado no esté sujeto a que sea el Poder Legislativo o el Ejecutivo el que decide si cobra más o cobra menos, también hace a la independencia del juez. Y, por supuesto, que el Poder Ejecutivo solo no sea el encargado de poder destituir a un juez, también habla fundamentalmente de lo que es la democracia y la independencia. Más allá de que siempre existen determinadas presiones, o que las presiones pueden existir, porque estos órganos que se encargan tanto de la designación como de la remoción de los jueces son órganos colegiados, en los que obviamente la política interviene directamente. Todos sabemos que dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura existe obviamente la representación por parte de lo que es la legislatura, el Poder Ejecutivo, por parte de lo que son los colegios profesionales y por parte también de lo que es la academia. Pero que la gran mayoría de los integrantes que llegan por este tipo de estamentos responden a la política. Digo, hoy es muy claro ver que en la mayoría de los casos hay momentos en los que el Consejo de la Magistratura tiene una afinidad con el gobierno que está de turno. Por lo tanto, digo, esa mayoría casi que se construye desde el Poder Ejecutivo y puede implicar o es contraproducente al momento de lo que es garantizar la independencia de los jueces. ¿Y por qué nosotros tenemos que poner mucho ojo en esto de buscar garantías, de defender las garantías de la persona, de entender cuál es la importancia que tienen las garantías? Digo, ¿qué es lo que ustedes pueden advertir socialmente mediante lo cual podamos decir nosotros, no, sí, realmente las garantías son importantes para la población? ¿Encuentran algún caso cercano que haya ocurrido donde podamos decir la importancia que tiene una justicia independiente, una justicia que funcione con celeridad? ¿Encuentran cuestiones ahora de la actualidad en las cuales esta situación se exprese? Yo les voy a dar dos casos, no casos jurídicos, que sí, ya después se los voy a dar a lo largo de la clase, pero sí voy a hacer referencia a dos cuestiones. Digo, la primera cuestión, ustedes lo deben haber visto por los medios de comunicación, aquel que más o menos lee algún diario o mira algún noticiero habrá visto que durante la semana anterior se estuvo debatiendo mucho porque había un grupo de personas que estuvo
más o menos detenida, no detenida, pero sí 15 días en la frontera con Misiones dentro de un puesto de gendarmería porque se les negaba el acceso al país. Bueno, esta gente que venía de Paraguay había aproximadamente 15 personas, de las cuales 6 eran menores de edad, y por cuestiones de que la frontera estaba cerrada y que no quedaba claro si podían ingresar o no, justamente por estas razones de pandemia, se las tuvo en un puesto fronterizo dentro de un puesto, perdón, de la Dirección Nacional de Migraciones durante 15 días y no se les daba solución acerca de cómo tenían que ingresar al país. Eran argentinos que en su momento se habían ido a vivir a Paraguay y que querían reingresar a la Argentina. La opción que les terminó dando un juez de Misiones fue que volvieran a Asunción del Paraguay, que se tomaran un avión y que llegaran a Ezeiza, porque en Ezeiza la frontera no estaba cerrada y que a través de Ezeiza iban a poder ingresar. Ahora, esto muestra a las claras, es uno de las muestras, donde podemos decir, bueno, la importancia que tiene, en primer lugar, una justicia independiente que esté dispuesta a poner un grado de racionalidad en las decisiones judiciales que se toman. Y en segundo lugar, las garantías, cómo se tiene a una persona retenida con chicos menores, obviamente, de por medio, en una situación de pandemia como esta, 15 días dentro de lo que es un puesto de migraciones, porque se les prohíbe el acceso al país. Se está violando todo tipo de garantías, en este tipo de medidas. La otra cuestión es, que ustedes seguramente lo han visto, y si no lo pueden leer, es la situación que está viviendo la gente que vive en Formosa. Donde primero tuvieron todo un año, durante el cual la gente acampaba en un puente porque no lo dejaban reingresar a su lugar si salían de la ciudad o salían de la provincia. Y hoy en día, tenemos casos de denuncias de gente que se les ha hecho un allanamiento y porque son sospechosas de tener COVID, se los lleva a lugares o a centros sanitarios contra su voluntad y se los tiene retenidos en ese lugar sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, con sus seres queridos, o decidir simplemente que no quieren estar ahí. Una privación ilegítima de la libertad escandalosa, cometida por el propio Estado, y frente a la cual hay todo un poder judicial que justamente por carecer de independencia, entre otras cosas, no actúa frente a este tipo de cuestiones. Ha tenido que recurrirse a organismos de derechos humanos, a la propia Corte, a nivel nacional, para que el gobierno de Formosa, el Poder Ejecutivo en Formosa y la justicia de Formosa empiecen a tener en cuenta este tipo de situaciones. Frente a esto es a lo que nosotros tenemos que, frente a estas situaciones, que se viven lamentablemente en forma cotidiana, es donde nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta la importancia de las garantías. A esto que yo les planteaba, que son dos casos muy concretos de abuso por parte del Estado, les voy a contar dos anécdotas o dos casos particularmente que yo viví. No sé si se recuerdan en algún momento que les dije que había trabajado en la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un órgano de derechos humanos que se encarga de fiscalizar las cárceles federales y la situación de los detenidos en cárceles federales. En ese ir todas las semanas a la cárcel y entrevistar a los detenidos y velar por sus condiciones de detención, obviamente que surgen algunas cuestiones. Uno de los casos, recuerdo de una persona, un chapista, que tenía 6 hijos, y que en el 2001 se queda sin trabajo, obviamente no tenía forma de alimentar a sus hijos, vivía casi sobre la frontera, y accedió a trabajar de mula, o sea, cruzando las famosas bolsas de marihuana o cocaína, a través de los arroyos. Fue detenido y por este delito le dieron una pena, siendo su primer delito y siendo único sostén de familia, una pena de 9 años de prisión. Obviamente, en la cárcel a lo que se dedicaba era a repararle los vehículos a todos los jefes del servicio penitenciario y a dejárselos como nuevos, ¿no? Pero de una persona que es privada de la libertad durante tanto tiempo, una sentencia totalmente injusta por un delito que se da a un padre en situación, una situación social muy precaria para tratar de alimentar a sus hijos. Esa fue una de las situaciones, ¿no? Donde hay que analizar cómo se dio la sentencia. Y la otra tiene que ver con un caso Baliño, si después si quieren lo pueden googlear. Y esto, por favor, quiero que se tome con mucho cuidado el caso, porque no quiero
porque involucra una cuestión de violencia o de supuesta violencia de género, y no quiero minimizar esto. Pero digo, la violencia de género es algo que está ocurriendo en la Argentina, que es gravísimo. Digo, llevamos un montón de casos este año, recién vamos con el 40% del transcurso del año, y la cantidad de casos que tenemos y muerte por violencia de género es tremendo. Pero este caso es un caso a la inversa. Una situación, Valiño era un hombre que vivía en Olavarría y que fue detenido y puesto encarcelado y condenado por violación a su mujer adentro de un hotel alojamiento. O sea, a Valiño se lo condena por haber violado a su mujer dentro de un hotel alojamiento, al cual obviamente accedieron los dos por propia voluntad, y tuvo una condena, bueno, obviamente importante porque es por violación. En la cárcel obviamente sufre todo tipo de abusos sexuales contra su persona por el delito que había cometido, y entre esos delitos y entre esos abusos se contagia de SIDA. Obviamente que a Valiño lo detienen prácticamente en la puerta del hotel alojamiento, lo detiene un policía que después, recién en casación penal, se comprobaría que tenía algún tipo de vinculación con la mujer, con la ex mujer de él, y por lo tanto, bueno, se comprueba que no había sido, o sea, se da por, se desestima la violación, y Valiño se lo libera, se le da la liberación. Por lo tanto, queda con, obviamente, un derecho de reclamarle al Estado por el tiempo que estuvo privado de libertad, por las consecuencias que tuvo su detención y demás. Bueno, frente a este tipo de situaciones es que ahí es donde nosotros empezamos a ver que hay procesos judiciales que si no se dan con las garantías correspondientes, que si no son técnicamente bien llevados adelante, pueden terminar con la condena de un inocente. Entonces, la importancia que tienen las garantías en el proceso penal tienen que ver con esta necesidad que tenemos todos como ciudadanos de poder tener un abanico de herramientas para poder equilibrar este peso que tiene el Estado de poder privarnos de la libertad. ¿Por qué necesitamos esas garantías? Porque la privación de la libertad, además de ser un hecho terrible, para cualquier persona, es algo que no se recupera. El tiempo que vos estuviste detenido no lo vas a poder recuperar con ninguna indemnización. Lo que viviste detenido no lo vas a poder recuperar. No hay, si se quiere, indemnización que pueda cubrir ni una parte de lo que significa, estar retenido. Por eso, la privación de la libertad es una responsabilidad muy importante por parte del Estado a la hora de ser sancionado. Y no solo la privación de la libertad, ya el hecho de que a una persona se la someta a un proceso judicial implica todo un trastorno al cual va a tener que estar sometido, y lamentablemente muchas veces el paso del tiempo o el excesivo paso del tiempo para poder establecer la culpabilidad o la inocencia de una persona, obviamente que agravan este tipo de situaciones para quien realmente es inocente. Bueno, les decía que, o sea, dentro de lo que es el acceso a la justicia, ser oído, hablamos de que tiene que ser un acceso con garantías, dentro de un plazo razonable y con un juez o tribunal competente e independiente e imparcial. O sea, uno tiene que ser condenado a través de ser imputado de un delito, y ese delito tiene que estar tipificado por ley, tiene que ser claramente, tiene que estar bien claro, establecido cuál es la conducta que está siendo obviamente tipificada, que está siendo a la que se le pone un tipo de condena, y tiene que estar establecida bien claro. O sea, nosotros tenemos que conocer cuál es ese delito y cuál es la pena que tiene ese delito. Y ese delito tiene que estar establecido por una ley antes de que yo haya cometido el hecho que se me imputa. Como les decía, para poder recurrir a la justicia, el medio procesal tiene que ser un recurso sencillo, rápido, eficaz y adecuado. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que poder tener la posibilidad de poder, frente al delito o al perjuicio que voy a tener, poder plantear un recurso que sea rápido, que ese recurso tenga la posibilidad de encontrar una solución al conflicto presentado, y que pueda, en cierta forma, o restablecer el derecho o generar que se cese en esa violación del derecho. Yo tengo que poder acceder a la justicia
para encontrar una respuesta, y que esa respuesta sea eficaz para lo que yo estoy demandando. Habíamos hablado de las características del tribunal, que tenía que ser, bueno, obviamente que tenía que ser imparcial, que tenía que ser independiente, que tenía que tener garantías en cuanto a lo que es el nombramiento, a la inamovilidad y a las presiones externas. Para hablar de imparcialidad, les voy a comentar algo para que ustedes tengan en cuenta, que es el caso Patti, que después se los voy a dar, o sea, un pequeño resumen como para que lo vean. El caso Patti está referido a cuando se retoman los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, se lo procesa a Patti por delitos cometidos durante la dictadura. El fiscal que estaba a cargo de llevar adelante el caso Patti recusa al juez. O sea, ¿qué es lo que plantea el fiscal? Que el juez presenta frente a casos similares que tienen que ver con delitos de lesa humanidad un retardo inadmisible. O sea, que demora las solicitudes de prueba o demora el proceso para que no se lleve adelante con celeridad. Y que además ese juez se ha manifestado en varias oportunidades con declaraciones a favor de lo que eran las leyes de obediencia debida y de punto final. Bueno, esto lleva obviamente a un proceso judicial acerca de la recusación del juez, si era factible o no era factible, y la Corte termina tomando una resolución, que es que la divide en dos partes. Una cosa es la recusación que puede plantear el acusado, y otra cosa es la recusación que puede plantear la parte acusadora. Que si bien en los códigos existen taxativamente cuáles son las causales de recusación, más allá que no son todas, digo, la parte que es la parte acusada, o sea, el acusado, tiene múltiples motivos para poder recusar a un juez. Y esa recusación del acusado es prácticamente indiscutible. Si un acusado recusa a un juez, el juez debe apartarse. Ahora, cuando la recusación es planteada por la parte acusadora, restringe las posibilidades. Plantea que si es la parte acusadora la que quiere recusar, solamente se va a poder recusar por lo que taxativamente está planteado en los códigos. O sea, no le da una posibilidad amplia a la parte acusadora de poder recusar al magistrado. Y entonces termina rechazando la recusación del juez que llevaba adelante el caso Patti. Que es, frente a esta situación, digo, hay diferentes posturas, ¿no? Algunos que plantean una cosa y otros que plantean que en realidad debería haber facultades amplias para los dos. Por ejemplo, Fait dice que cuando se invoque por algún motivo serio y razonable que funde temor de parcialidad, dice, los jueces no pueden desconocer que dichos planteos precisamente procuran hacer regir el derecho de defensa en juicio, y por lo tanto no pueden ser desconocidos con exclusivos fundamentos de carácter ritual o aparente. O sea, la postura de Fait, que es un voto en disidencia frente a lo que plantea la Corte, es que cuando hay un planteo serio, independientemente de quién sea el que está planteando la recusación, sea la parte acusadora o el acusado, el juez no puede no tomarla en cuenta. Digo, tiene que excusarse del caso y dejar que venga otro juez. Esto es, obviamente, para garantizar la mayor transparencia del caso. Otro de los principios tiene que ver con la igualdad, o con las garantías tiene que ver con la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley que se manifiesta, que lo van a encontrar tanto en lo que es la Constitución como en los pactos, que todas las personas son iguales ante la ley, que no existe o que no debe existir dentro de un proceso beneficios en función de situación social, situación política o, si se quiere, por fueros personales, ¿no? Por características personales que pueda tener una persona respecto a un grupo o a otro, o que no se puede, en cierta forma, tener prejuicios o juzgar de determinada manera a las personas por pertenecer a un determinado grupo social, político, religioso, etc. En definitiva, lo que trata de garantizar es lo que se plantea en la propia
en los propios tratados internacionales, en la propia Constitución Nacional, es que todos somos iguales ante la ley. O sea, no importa razones de raza, color, religión, etnia, razones políticas y demás, sino que plantea una igualdad ante la ley. Cuando hablamos de plazo razonable, esta es una garantía interesante como para que la podamos analizar. Planteamos que el plazo razonable, más allá de que hay algunos fallos que indican que hablan de 50 meses o de 5 años como un plazo máximo para poder llevar adelante un juicio, la realidad es que para establecer el plazo razonable en un proceso hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera que hay que tener en cuenta es la debida diligencia del órgano jurisdiccional. ¿Qué significa la debida diligencia del órgano jurisdiccional? Es cómo llevó adelante el juez el proceso. Si fue diligente, si cumplió con los plazos, si resolvió rápidamente los planteos, si autorizó rápidamente las medidas de prueba, si dilató, se autorizó, si permitió dilaciones incorrectas. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. La segunda cuestión a tener en cuenta, cuando hablamos de plazo razonable, es la conducta del acusado o las partes, tanto del acusado como de la parte acusadora. Si realmente fueron colaborativos o, como se conoce dentro de lo que es la jerga del derecho penal, si hubo un abogado chicanero que frente a cada cuestión trataba de plantear un recurso, una nulidad, agregar, o sea, poner infinidad de testigos, infinidad de peritos, bueno, obviamente buscar la mayor dilación de los casos. La tercera cuestión tiene que ver con la complejidad del asunto. No es lo mismo resolver un caso donde está más o menos claro qué es lo que ocurrió, donde están las pruebas concretas, donde se puede acceder fácilmente a generar una idea de lo que ocurrió realmente, o a casos que implican una complejidad mayor, donde puede pasar de que haya pruebas que estén en el extranjero o en otra provincia, donde tengamos múltiples acusados, donde hayan ocurrido determinadas circunstancias que impliquen no poder llevar adelante un juicio rápidamente. Más aún cuando hablamos, por ejemplo, de casos de corrupción, que después ya les voy a dar un caso de corrupción binacional que hubo, que se da con la represa Yacyretá, donde obviamente que el caso dura muchísimos años, pero la complejidad que tenía para poder acceder a los papeles del Estado en primer término, la segundo, todo lo que tenía que ver con las licitaciones, la prueba del delito que se había producido en forma continua a lo largo del tiempo, los acusados que eran de diferentes, obviamente, naciones y demás, llevó un plazo muy importante como para poder hacer. Y todo lo que es el acceso a la documental de todo eso, ¿no? Llevaba un plazo muy, muy importante. Y por último, el último de los requisitos para tener en cuenta, el plazo razonable, tiene que ver con el análisis global del asunto. Estos serían como los 4 principios fundamentales o los 4 ítems fundamentales, más allá que por ahí en el libro figuren 3, que habla de los 3 primeros, que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder establecer si el plazo es razonable o no. ¿Por qué digo que tenemos que tener en cuenta? Porque obviamente que una de las posibilidades es que por el transcurso del paso del tiempo, un acusado plantee decir, bueno, basta, hasta acá llegó el juicio, yo no puedo seguir eternamente en un proceso judicial porque esto me afecta a mí, me afecta a mi familia, afecta a las posibilidades que yo tengo de poder dar respuesta. Entonces, el tema del plazo razonable para la justicia es muy importante, pero también es muy importante para el acusado. Uno no puede, si se considera inocente, obviamente, o no, vivir en un proceso eterno. Uno necesita saber que el proceso se inició, que tuvo la posibilidad, obviamente, de ser acusado, pero al mismo tiempo de defenderse, de presentar toda la prueba y de que se le diga cuál es la sanción que tiene por el delito que cometió. O se lo absuelva en el caso, obviamente, de ser inocente. Ese estado, obviamente, de juicio afecta, obviamente, moralmente al imputado, a la familia, y en caso de existir una contraparte, cuando son delitos que tienen que ver por ahí con la integridad de las personas, también afecta a la contraparte, ¿no? Quien es familiar o ha sido víctima de algún tipo de delito contra su persona o contra un familiar, obviamente que necesita
que la justicia actúe con celeridad para poder ver, obviamente, garantizado su derecho de justicia. Frente a esta situación, hay un caso que se da, que es muy conocido, que es el caso Vélez. Gustavo Vélez, que hoy creo que ostenta un cargo en el Gabinete Nacional, en su momento estaba a cargo de lo que era el Ministerio del Interior, y en un programa de televisión exhibe la foto de Estiuso, quien entonces era director general de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Vélez, eso le costó a Vélez, párrafo aparte, tener que exiliarse del país, porque obviamente estaba amenazado por los servicios de inteligencia. El exhibir la foto justamente del director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque obviamente quien tiene a cargo vendría a ser como el jefe de los espías. O sea, obviamente exponerlo de esa manera no era una situación sencilla. Pero bueno, estaba siendo un funcionario de gobierno que tomó una decisión y que la llevó adelante. Obviamente que Vélez es demandado y es procesado por el delito, obviamente, de difusión de lo que es secretos de Estado. O sea, no podía mostrar esa imagen. Bueno, eso lleva adelante un juicio. En ese juicio, digo, Vélez sale absuelto. Un juicio largo, de unos 5 o 6 años. Es absuelto, o sea, es absuelto por el top 3, y Casación decide que revocar la sentencia del top 3 y mandar a otro tribunal para realizar un nuevo juicio. Esto, obviamente, que perjudicaba, a Gustavo Vélez. Por lo tanto, hace un planteo por 2 motivos. En primer lugar, por el traspaso del tiempo. Y en segundo lugar, por la garantía del non bis in idem, que es no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Bueno, obviamente que la procuradora Alejandra Gil Carbó dictaminó a favor de la no reedición de cuestiones precluidas, para que no se pueda anular la absolución de Vélez, en favor, obviamente, de la persona. El criterio justamente de la procuradora fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, y obviamente Vélez quedó absuelto de culpa y cargo en ese momento. Pero bueno, como les decía, el tema del paso del tiempo o del plazo razonable es una cuestión que es muy importante para lo que tiene que ver fundamentalmente con conseguir plasmar nuestros derechos, ¿no? Que se haga justicia y poder tener certeza acerca de la culpabilidad o inculpabilidad de la persona. Les decía que otro de los casos que se dio fue el caso Yacyretá, donde se acusa a un grupo de personas de haber cometido un delito, o sea, de corrupción, frente a lo que es la contratación y licitación de la construcción de la represa hidroeléctrica. Acá se da un caso muy particular que tiene que ver con que son delitos, que es un delito de corrupción, que actualmente existe en Argentina, adhiere protocolos y pactos para poder eliminar, o sea, para poder sancionar los delitos de corrupción, y que obviamente cuando hablamos de corrupción, los plazos para que estos delitos sean juzgados son mucho mayores que lo que puede llegar a ser cualquier delito. En función de no garantizar la impunidad por el paso del tiempo, de evitar de que algo no se investigue, se dan como plazos más largos como para poder investigar a estos delitos. Obviamente que habían pasado más de 20 años, pero era un delito que se había cometido como en varias oportunidades. Hubo un planteo de la defensa para que, y de los imputados, por la prescripción, o sea, por la violación justamente de las garantías del peso razonable, y a la conclusión que se llega es que,
O sea, la mera ilusión del paso del tiempo no era suficiente para fundamentar la afectación de la garantía de ser jugado dentro de un plazo razonable. Después, otra de las cuestiones que se establecen es que el análisis sobre la razonabilidad debe realizarse justamente atendiendo el caso concreto, que era uno de los puntos que yo les planteaba antes. Después, plantea que la razonabilidad de ese plazo se determina en función de la complejidad del caso, que es lo que hablábamos con anterioridad, de la conducta del imputado y de la diligencia de las autoridades en la conducción del proceso, ¿no? Ahí quedan establecidos cuáles son los 3 parámetros. Y dice, y el análisis acerca de la razonabilidad del plazo debe atender a la naturaleza de los hechos imputados y tener en cuenta especialmente las obligaciones del Estado. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que es, primero, las obligaciones del Estado tienen que ver, en el caso, con las obligaciones del Estado de proporcionar la información para que el caso pueda juzgarse, pero al mismo tiempo, digo, la obligación de la justicia de llevar adelante con celeridad el proceso. O sea, no que, o sea, el Estado es responsable si frente a un caso de corrupción que involucra obviamente al Estado, no hay un proceso rápido de justicia. O sea, el propio Estado no puede ser, frente a un caso de corrupción, por un lado, dilatar las pruebas y por el otro lado, que la justicia vaya adormeciendo el caso para que esto quede en la nada. Por lo tanto, digo, lo que se busca es que estos delitos no prescriban rápidamente por el solo paso del tiempo. Bueno, otra de las garantías que hablábamos al principio tiene que ver con la garantía de juez natural. Juez natural, que se entiende es quien le tocó el caso. Ahí hay toda una discusión acerca de si me pueden cambiar de juez o no. Un poco porque lo que se discute es con esto, si el juez es la persona o estamos hablando de el juzgado, ¿no? ¿Quién es la figura que nos va a juzgar? Y hay una controversia, dicen primero que no afecta a la garantía de juez natural, porque existen varias formas, que es que, por ejemplo, las reformas judiciales, cuando se divide después la materia y demás, que antes venía a juzgarlo un determinado juez, y por esa reforma judicial hubo una modificación y el delito pasa a otro juzgado, bueno, que eso en principio no afecta la garantía de juez natural que tiene el acusado, y tampoco lo afectan otro tipo de cuestiones, que es que un juez puede enfermarse, puede morir, puede jubilarse, y eso hace que cambie el juez. Entonces, esos cambios que pueden ser naturales dentro de un propio proceso no afectan la garantía de juez natural. A la hora de plantearse la afectación de juez natural, muchos, en función de esta cuestión de garantizar la mayor amplitud de derechos para el acusado, plantean que más allá de lo que se pueda llegar a decir de si afecta o no afecta una reforma judicial, ¿por qué lo planteo? Porque la Corte lo entiende de esta manera, porque si cuando se hace una reforma judicial y se modifica de un juez, porque tiene otro fuero, ese juez va a tener que seguir sosteniendo las causas anteriores, hace que tengan que coexistir dos sistemas y complejizaría mucho las reformas judiciales que se puedan realizar. Pero bueno, lo que se entiende por parte de lo que es la postura de si tratemos de garantizar la mayor amplitud de derechos para el acusado, es que independientemente de la reforma que se haga o de cuál es la afectación, si hay un cambio de juez, lo que no tiene que afectarse es el derecho del acusado de la producción de la prueba, de la mediación con el juez, de los avances que se habían realizado en el proceso, que eso no puede estar afectado. Si en determinada manera esa modificación que existe va a afectar al acusado, porque va a haber en detrimento de los avances de la causa, que bueno, ahí sí se podría llegar a estar afectando la garantía de juez natural. Y juez natural, entre otras cosas, lo que implica es que, como lo dice la Constitución Nacional y como lo dicen los pactos, es que no puede haber o no puede nadie ser juzgado por una comisión hecha al efecto, o sea, comisiones ad hoc, por una comisión especial que se hizo, una bicameral o una comisión legislativa, o por un juez impuesto directamente por el Poder Ejecutivo, o por una comisión de juzgamiento que arma el Poder Ejecutivo. Lo que se busca en determinada forma es garantizar que quienes van a ser juzgados
tengan la garantía de que la persona que les tocó no está puesta en función de conseguir un resultado hacia un lado o hacia el otro, sino que esa persona o ese juez, ese magistrado, lo que va a realizar es un análisis a conciencia de lo que es el derecho, lo que es la prueba y la verdad material a la que se pudo llegar durante el proceso. Después, lo que es la garantía de debido proceso y de defensa en juicio. El debido proceso lo encontramos cuando, o en principio está definido como aquel proceso que consta mínimamente de 4 etapas. Etapas que podrían llegar a definirse como acusación, defensa, prueba y sentencia. Dentro de cada uno de estos procesos, o dentro de cada una de estas etapas, hay garantías propias que tienen que ver con el proceso que se tienen que garantizar. Por ejemplo, cuando hablamos de la acusación, o sea, la acusación tiene que estar hecha obviamente por escrito, tiene que ser notificada a la persona, o sea, al acusado, tiene que estar fundada en cuáles son los derechos que o sea, los derechos o el delito que se le imputa, y cuáles son, en principio, también, los medios o lo que indica que esa persona ha sido responsable de ese delito. En función de qué se lo está acusando. La defensa tiene que ver con que, obviamente, la persona pueda, desde un primer momento, poder defenderse de la acusación, más allá de que todos decimos del principio de inocencia, que dentro de un proceso penal, es el Estado o la parte acusadora la que tiene que probar la culpabilidad del otro. Lo normal sería que uno se tenga que sentar y que la otra parte pruebe de que yo cometí un delito. Bueno, sin embargo, cualquier persona que sabe que está sometida a un juicio penal sabe que tiene que trabajar para poder lograr probar su inocencia. Que más allá de la carga de probar la culpabilidad, uno siempre va a trabajar para probar su inocencia, porque obviamente nadie te garantiza que eso vaya a ser así. Entonces, la defensa tiene que ver con un montón de cosas. En primer lugar, la defensa pasa por que el acusado pueda nombrar, por ejemplo, libremente a su defensor, definir quién va a ser su defensor. Que el acusado, si no tiene los medios necesarios para poder contratar un defensor, el Estado lo provea de un defensor. Otra de las garantías que va a haber en ese proceso es que si la persona habla otro idioma, el Estado le proporcione, obviamente, un traductor. Que esa relación que existe con el defensor puede ser de forma inmediata, o sea, que no tengamos que estar logrando para poder comunicarnos con nuestro defensor, esto es una vez por mes, sino que tenemos que tener un contacto cotidiano, prácticamente directo y fluido, con quien va a ejercer nuestra defensa. Que esa defensa, les decía, hay 2 defensas, una que es material y otra que es la defensa que realiza, obviamente, la defensa legal, la defensa técnica. La defensa material es aquella que implica la declaración del propio acusado. Declaración que consta de varias garantías. En primer lugar, es que yo no estoy obligado a declarar la verdad. Como acusado yo puedo mentir, y eso no va a traer ningún perjuicio. Segundo lugar, que no estoy obligado a declarar. O sea, que mi silencio no va a presuponer culpabilidad en mi contra. La tercera cuestión es que yo puedo declarar en cualquier momento del proceso cuando yo lo decido. Y que si en una declaración se me pregunta algo y yo no lo quiero responder, eso no va a generar presunción en mi contra. O sea, el acto de declaración es un acto de defensa, no de prueba. O sea, mi declaración no sirve, para probar en mi contra. Por eso es que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
como le decía, es un acto de defensa, por lo tanto, digo, yo lo voy a poder realizar en el momento que quiero y respondiendo lo que yo quiero. Bien. La defensa técnica es la que realiza el abogado. Es el que nos va a poner en un pie de igualdad en el conocimiento y el manejo de la justicia, o de la ley o del procedimiento, frente a las otras partes, frente al juez y frente a la parte acusadora, que puede llegar a ser fiscal, particular unificado y demás. Esa defensa técnica es irrenunciable. Yo, en lo que es un juicio penal, no puedo no tener un abogado. O sea, o lo contrato yo o tengo un abogado de oficio. Pero yo no puedo participar de un proceso penal sin una defensa técnica. O sea, no alcanza con el mero asesoramiento. Y esa defensa técnica tiene que ser, o sea, efectiva, tiene que ser real y tiene que ser, o sea, de calidad. O sea, a mí, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con una mala defensa técnica puede llegar a plantearse después como nulidad del proceso. Digo, si yo no fui asesorado como corresponde, si mi abogado se prueba que respondía a otros intereses y no a los míos, eso puede llegar a generar la nulidad del proceso por violación del principio de defensa. Les decía, otra de las etapas de ese debido proceso tiene que ver con la etapa de prueba. La etapa de prueba implica, en primer lugar, que yo voy a poder ofrecer toda la prueba que esté a mi alcance, voy a poder participar y fiscalizar la prueba ofrecida por la parte acusadora, voy a poder ofrecer testigos y voy a poder ofrecer peritos y voy a poder cuestionar a los testigos que ofrezca la parte acusadora y voy a poder cuestionar a los peritos también que se ofrezcan, o sea, lo que hayan planteado sus peritos. O sea, yo voy a poder plantear durante ese proceso la mayor cantidad de defensas que yo pueda tener frente a lo que aducen los demás y obviamente plantear mis posiciones. Y por último, recurrir las decisiones, ¿no? O sea, tengo la posibilidad de recurrir la decisión que puede llegar a tomar el juez. Ese debido proceso debe terminar con una sentencia que tiene que ser, en primer lugar, o sea, razonada, tiene que ser justa. ¿Y cómo se realiza esa sentencia? La sentencia tiene que ser una sentencia que sea congruente. ¿Congruente con qué? En primer lugar, con el delito que se me imputó. O sea, con lo que se plantea del delito. En segundo lugar, con la prueba que se ofreció, ¿no? O sea, tiene que existir un correlato entre la imputación del delito, la prueba ofrecida que va a determinar mi culpabilidad o inculpabilidad y la sentencia que se tome. Esa sentencia tiene que ser, obviamente, como decía, justa, fundada en el derecho y en los hechos, donde se explica por qué el juez toma la decisión que toma en función de qué marco jurídico y en función de qué prueba, de qué valoración de la prueba. Esa valoración de la prueba tiene que ser hecha, pues, obviamente, bajo las reglas de la sana crítica que se conocen, porque tiene que cerrar todo. Yo tengo que tener claridad acerca de qué se me imputó, bajo qué normativa, cuál fue la prueba y en función de eso, cuál es la sentencia que yo tengo. Si hay algo que no cierra en todo eso, obviamente que yo voy a tener la posibilidad de hacer un planteo ante otro tribunal de jerarquía superior. Como les decía, es importante esta congruencia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya un error en la valoración de la prueba, un error en la ley aplicada o un error en la dictaminación de la sentencia. Pueden decir, o sea, hasta han ocurrido sentencias donde se argumenta en cierta forma a favor y todo indica que los argumentos del juez van en el sentido de dar por absuelta a la persona y termina con una condena. O parece que va a haber una condena menor y termina con una condena mayor. Entonces después, obviamente que la defensa lo que va a hacer es tomar esos argumentos de la sentencia para poder plantear el recurso o el nuevo o la examinación del juicio que ha ocurrido.
Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá que quieran preguntar? Así continúo. No, con respecto al proceso, por ejemplo, cuando se declara la ensaña a una persona de civil, también podríamos aplicar algunas de estas garantías en esos casos, ¿no? Que se deben cumplir. Perdón, no escucho. ¿Cómo? Por ejemplo, en los casos donde se declara la ensaña a una persona, Sí. que son casos civiles, podríamos tener en cuenta que estas garantías, o casi todas estas garantías se deben tener en cuenta también en ese tipo de procesos. Sí, por supuesto. De hecho, por ahí no se los dije, pero dentro de lo que son, por ejemplo, las garantías que plantea la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, apartado 2, plantea una serie de garantías. Esas garantías se entiende que son no solamente para los procesos penales, sino para todos los procesos en general. O sea, todos los procesos, sea civil, administrativo, o sea, todos los procesos cuentan con garantías. Hay algunas que son específicas del derecho penal, pero todas estas garantías que nosotros hablamos acá, que puedan aplicarse al ámbito de lo que es el derecho civil o administrativo, son garantías que deben cumplirse. Hay alguna cuestión que, por ejemplo, que tiene que ver con la defensa y demás, que pueden llegar a ser distintas dentro de lo que es el fuero civil, pero en general la garantía de lo que es el debido proceso, la posibilidad de la defensa y demás, son garantías que pueden llegar, que funcionan particularmente también para los otros tipos de procesos. El fuero penal tiene, sí que una garantía, que es que no puede ser juzgado una persona en ausencia, que por ahí sí puede ocurrir, pero bueno, son algunas pequeñas cosas también que se pueden llegar a ver. Les decía, bueno, tenemos diferentes cuestiones que tienen que ver con eso. Después, al momento previo, para tener en cuenta, ¿no? Al momento previo hay garantías que están por fuera del proceso. Garantías, por ejemplo, para las detenciones, ¿no? Una persona, para poder ser detenida, en primer lugar, tiene que existir una orden judicial para que una persona se la detenga. Esa orden judicial tiene que decir el motivo por el cual se está deteniendo a la persona, ¿no? Tiene que explicar por violación del artículo tal, o sea, tiene que decir, fundarse en ley. Hay toda una discusión con respecto a las detenciones que realiza la policía, si son legales o no son legales. Hay una detención que es legal, obviamente que es sin orden judicial, que se da en los casos de flagrancia o de flagrante delito, como se lo conoce, que es cuando la persona está cometiendo el delito. Entonces, ahí obviamente que sí hay un derecho, para poder detener a la persona, pero también hay una obligación, que es la persona, ni bien es detenida, debe ser comunicado esto al juez. La persona tiene la posibilidad de poder comunicar inmediatamente a un familiar o a su abogado de la situación de la detención, y no alcanza solamente con comunicación, que el juez tiene que, la persona tiene que ser llevada ante el juez, tiene que existir la posibilidad de que la persona tenga esa inmediación para poder manifestar qué es lo que ha ocurrido. Y ahí en todo caso se va a terminar de definir cuál es su situación particular. La otra situación que se da es las famosas detenciones que puede realizar la policía, que son las detenciones por AA, que se dice averiguación de antecedentes. Yo estoy, y lo plantea también el titular, entre los que creen y sostienen de que esas detenciones son anticonstitucionales, que la policía no puede detener a una persona por averiguación de antecedentes. ¿Por qué? En primer lugar, porque no cuenta con autorización judicial para poder realizarlo. Y en segundo lugar, porque la policía puede contar con otros medios para poder saber si esa persona, tiene un pedido de captura o realizó algún acto como para ser pasible de detención. Por lo tanto, yo soy un total convencido de que la policía no puede llevar detenida a una persona por averiguación de antecedentes. Hoy en día existen los medios tecnológicos como para poder realizar esta averiguación sin necesidad de tener que trasladar una persona a una comisaría, con, obviamente, la cantidad de abusos de poder que conocemos de estas características cuando se realizan este tipo de detenciones. Así que, desde mi óptica, sepan que las detenciones por averiguación de antecedentes son inconstitucionales. Ustedes pueden plantear esto frente a cualquier tipo de detención que no esté fundada, obviamente, por
por un juez. Después, otra de las garantías fundamentales es el principio de inocencia. ¿Qué entienden ustedes por principio de inocencia? Nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, digo. En primer lugar, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Siempre se habla de lo que es presunción de inocencia, ¿no? Que se presume que la persona es inocente. En realidad, frente a lo que es el accionar de la justicia, no debe existir una presunción de inocencia. Lo que existe es un estado de inocencia. O sea, yo no me presumo inocente, yo soy inocente. O sea, lo dice la Constitución, lo dice los pactos. No hay una presunción. La presunción es como que da lugar a la duda. No, yo soy inocente hasta que haya un juicio y demuestre que yo soy culpable. Por lo tanto, digo, todas las medidas que vaya a tomar la justicia tienen que ser en función de garantizarme a mí que hasta que haya un juicio y se demuestre lo contrario, voy a ser tratado como inocente. Hay una excepción, claramente, que tiene que ver con la prisión preventiva. La prisión preventiva es una herramienta que tiene, obviamente, la justicia para poder detener a una persona que aún no ha sido, obviamente, no ha atravesado un juicio y ha sido, obviamente, encontrada culpable. Es la medida más extrema, o sea, es la privación de la libertad de una persona que todavía no ha sido encontrada culpable en un juicio. Por lo tanto, tiene que ser la excepción total. Esto, por lo general, no es una excepción total. Esto se da prácticamente con total naturalidad, que una persona se la cree culpable, donde existen algunas herramientas de prueba, ya prisión preventiva para la persona. Y muchas veces, más aún cuando existe presión social sobre un caso, lo primero que se hace es tratar de encontrar a alguna persona para poner en prisión preventiva y frenar la presión social sobre la justicia, sobre la policía, el juzgador, el político, el que esté a cargo, digo, de la comuna. Digo, lo primero que se hace es echar mano a la prisión preventiva. En muchos casos es donde aparecen los famosos perejiles, ¿no? Donde lo que buscaron es a alguien que por ahí ha tenido vinculación o ha tenido un historial delictivo por diferentes cosas, pero bueno, se le adosa ese delito para tenerlo en prisión preventiva y tener un chivo expiatorio mientras se puede seguir investigando la causa. Bueno, la prisión preventiva, como les decía, hay dos posibilidades, o sea, está muy clara de cuándo puede aplicarse prisión preventiva. La primera situación tiene que ver con que la persona vaya a, o sea, esté en condiciones de entorpecer, digo, la investigación, de que esté en condiciones de entorpecer la investigación, de tratar de poner palos a la rueda, digo, de tratar de buscar ocultar prueba, de evitar que se lleven adelante las medidas de prueba, de entorpecer la causa, de buscar formas de poder frenar la investigación. Digo, en esos casos es donde supuestamente es el caso fundamental durante el que supuestamente se podría llegar a poner a una persona en prisión preventiva. La segunda cuestión es cuando existe un temor serio y real de que una persona se profugue. O sea, de que la persona se escape y que se quiera abstraer obviamente, de la posibilidad de juzgarlo. Estas son las únicas dos posibilidades que están previstas para poder dictar la prisión preventiva. Por lo tanto, ¿qué me llevan a mí a pensar como juez de que una persona puede querer profugarse? ¿O qué me llevan a mí a pensar como juez que una persona puede llegar a querer entorpecer la causa? En primer lugar, digo, me parece que estas presiones preventivas podrían llegar a durar, pero tendría que durar un lapso muy corto, que es hasta que yo pueda, en todo caso, dictaminar las primeras medidas de prueba y realizar los allanamientos que yo necesite, rastrillaje, levantar la documentación, digo, garantizar la escena, no sé, cómo hago para garantizar la escena de un crimen. Digo, a ver, me parece que todo eso puede justificarse dentro de un lapso concreto de tiempo, corto de tiempo. Ahora, sostener prisión preventiva, como ha ocurrido en cientos y miles de casos,
digo, de personas por 3, 4, 5 años, digo, lo que constituye es un adelanto de pena. Y eso es justamente lo que está prohibido o lo que trata de garantizar que no ocurran las garantías del proceso penal establecidas tanto en la Constitución Nacional como en los pactos internacionales. Esta prisión preventiva jamás puede transformarse en un adelanto de pena. Hay fallos que establece la jurisprudencia, ya establece que hay un máximo de prisión preventiva que es de 2 años, que puede ser renovada primero por 6 meses y luego por 6 meses más. Pero le da un plazo máximo de 2 años, cosa que yo considero que hasta es excesivo. O sea, ¿qué puede llegar, qué te puede entorpecer, digo, en una causa, lo que vos estés buscando, digo, como prueba de un juicio, una persona después de estar 6 meses o 1 año ya detenido? O sea, ya lo que tenías que juntar lo tenés que tener, lo que tenías que garantizar lo tenés que tener. En todo caso, puede pasar que exista esta cuestión de yo creo que esta persona se va a profugar o que va a tratar de eludir la acción de la justicia. Bueno, ahí deberemos ver qué medidas se toman, pero esa sola presunción me parece que no es válida como para poder tener detenida a una persona en prisión preventiva. La otra cuestión, digo, que se produce también, y obviamente que tiene que ver con las garantías, es cuando se dan los casos de los allanamientos. Obviamente que el domicilio de la Constitución es inviolable y demás, pero el allanamiento, como es una medida de prueba que tiene que ver con garantizar poder hacerse de materiales que imputen a una persona, obviamente que no se la comunica al imputado que se le va a allanar para que no... Bueno, los allanamientos está claro que deben ser realizados con una orden judicial, que la policía por sí sola no lo puede realizar. En determinados momentos se habían establecido horarios para poder realizar un allanamiento, justamente porque tenía que ver con esto que había ocurrido durante los años más complejos y oscuros de la Argentina. Pero bueno, los allanamientos obviamente en principio tienen que tener como fundamental la orden del juez y establecer qué es lo que se está buscando, lo que se quiere encontrar ahí. Después, otra de las cuestiones que me parece que es importante hablar es de, les decía, de lo que es el juicio previo fundado en ley al hecho del proceso. Que esto lo habíamos planteado en un principio, donde esta garantía se establece en función de que una persona va a ser acusada en función de un delito que está tipificado en el Código Penal, que establece cuál es la conducta reprochable y cuál es la sanción que tiene esa conducta. Que esa ley tiene que ser anterior a la comisión del delito que se le imputa, y esta situación lleva a otro principio que se conoce como el principio de irretroactividad de la ley penal. ¿Qué significa la irretroactividad? En primer lugar, lo que significa la retroactividad es que nadie va a poder ser juzgado por una ley que es posterior a que cometió un delito. Si yo cuando realicé una acción, esa acción no estaba penada por ley, que esa acción sea tipificada con posterioridad no hace que se pueda juzgar por eso, porque el momento de haberla realizado no era delito. La otra cuestión que se plantea con la retroactividad es que si yo cometí un delito, o sea, cometí una conducta, realicé una conducta que estaba tipificada por ley y que tenía una pena, pero esa conducta, con el paso del tiempo, deja de ser delito o reduce la sanción, o sea, la sociedad, el legislador, le ha puesto una expectativa menor, a la sanción que tenía esa conducta, yo me voy a ver beneficiado. O sea, ¿por qué? Porque si eso que yo cometí, o esa acción que yo cometí, hoy la sociedad ya no la tiene considerada como que está mal, ¿por qué voy a tener una condena tan pesada como cuando consideraba la sociedad que está bien? En el caso concreto de esto, pensemos en 2 cuestiones que se están dando, o debates que se han dado en este momento. En primer lugar, la sanción del aborto. O sea, la sanción de lo que significa, o sea, la legalización en cierta forma del aborto va a generar que aquellas personas que hayan sido condenadas por un aborto puedan tener su libertad.
La segunda cuestión tiene que ver, por ejemplo, con los estupefacientes, con la tenencia de marihuana, el consumo de marihuana y demás, que son conductas que cada vez se van liberalizando más, pero que en algún momento llevaron a gente que sea sancionada fuertemente por la sola tenencia, hasta para consumo, de lo que es algún tipo de droga o estupefaciente. Entonces, ahí creo que se ve claramente el significado de la irretroactividad de la ley. También se da en casos que, por ejemplo, cuando se producen conductas reiteradas de un delito, es muy común que el legislador, la sociedad, busque circunstancialmente poner una pena mayor. Esto ocurre, por ejemplo, en algún momento se daba que el delito de robo de autos se había puesto como muy de moda. Entonces, se agravó la pena para el robo de autos. O lo mismo ocurrió con el tema de los secuestros. Los secuestros, el delito de secuestro por ahí tenía una pena, bueno, al pasar a ser secuestros extorsivos y demás, se ponerse tan de moda que secuestraban en todo momento, se decidió poner una pena muy fuerte para tratar de bajar ese tipo de delitos, ¿no? Para tratar de evitarlo. Algo parecido estaban tratando de hacer con las entraderas, ¿no? Que estaban como muy encima, estaba muy en boga el tema de las entraderas, y bueno, querían ver de poner condenas más duras para el delito de entraderas para tratar de bajar un poco ese tipo de delitos. Lo cual para muchos es de dudosa efectividad, ¿no? Muchos creen que el delincuente cuando va a cometer un determinado delito no está pensando en la pena que tiene porque no está pensando que lo van a atrapar. Entonces que no se comete, o sea que la pena no es un atenuante para la conducta delictiva. Pero bueno, esas son discusiones que se dan en algunos casos. Pero sí tiene que ver con esto, la retroactividad tiene que ver con que yo me voy a ver beneficiado si una ley, o sea, si una ley posterior me da la posibilidad de quedar en libertad, puedo reducir mi condena, y no me voy a ver perjudicado si esa ley posterior es más perjudicial para la conducta por la cual fui sancionado. La ley penal más benigna implica esto, que frente a la posibilidad de la existencia de penas distintas para el mismo delito, siempre se va a tomar o siempre se va a sancionar a la persona por la que más lo beneficia, o sea, por la que es más beneficiosa para sí. Y el principio un poco de legalidad es lo que hablábamos al principio, de que para poder ser sancionado por la conducta que cometí, esa conducta tiene que estar legislada dentro del código, tener una pena. El derecho de defensa, ya lo hablamos. Del derecho de defensa les quería comentar uno de los casos que se dio, porque me parece que ahí queda bien marcada esta cuestión de la defensa, de la importancia de la defensa técnica. Antonio, el caso aparece como Antonio B, ya se los voy a pasar, era un chofer de camiones de la empresa Sagón. En un control de migraciones, él transportaba obviamente mercadería para esa empresa. En un control de gendarmería es detenido, se revisa la carga y en la carga encuentran que transportaba marihuana. Había algunos paquetes que venían con marihuana. Se realiza un proceso donde es condenado por un delito, o sea, va a 3 años de prisión. Esa pena es apelada por el fiscal porque quería una condena mucho mayor, y cuando obviamente se realiza la apelación y se evalúan de nuevo el caso, se determina que Antonio había tenido como defensor al mismo abogado de la empresa. O sea, el abogado de Antonio, del camionero, defendía también a la empresa. La empresa, o el directivo de la empresa, o algún integrante de la empresa, era pasible de ser responsable. Alguien había metido la droga en el camión. Si Antonio no era, tenía que ver la responsabilidad de los directivos de la empresa o de otro empleado de la empresa. Por lo tanto, como los responsables de la empresa podían ser responsables del delito que se estaba imputando a Antonio, lo que se determinó en casación es que se violó el principio de defensa, porque no puede tener el mismo abogado 2 posibles partes en el proceso que puedan tener intereses contrapuestos. Por lo tanto, bueno, Antonio fue
liberado, fue, obviamente lo sobreseyó en la causa y quedó en libertad. En ese juicio se establecieron un par de cosas. En primer lugar, que la garantía de defensa en juicio implica asegurar al justiciable la defensa técnica. O sea que, obviamente, el principio o la garantía de defensa en juicio es: puedo tener un abogado, o sea, un defensor que técnicamente me equipare con el juez y con la parte acusadora. El ejercicio de esa defensa técnica no se agota con el asesoramiento formal, que es lo que yo le planteaba. O sea, no alcanza solamente con que a mí me asesoren acerca de cuál es el derecho y demás. Esa defensa tiene que ser una defensa efectiva, una defensa que se ocupe de tratar de encontrar la libertad o la menor pena. La representación unificada justamente de dos partes con potenciales intereses contrapuestos importa un perjuicio de la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio. Que esto es lo que yo les planteaba con el caso Antonio en sábado. Eso es un poquito lo que... Perdón, ¿sí? Sí, ¿cómo se llama el caso? Yo se los voy a pasar igual. Todos estos casos se los voy a pasar. Esto está todo dentro de lo que es un cuadernillo que publicó el Ministerio Público Fiscal justamente sobre garantías en el proceso penal, y que lo que hacen es poner dentro de los casos el funcionamiento de las garantías. Entonces a mí me pareció que podía llegar a ser interesante para que ustedes vayan viendo en un caso concreto cómo funcionó esa garantía. Más allá que en algunas puede llegar a ser discutible, debatible, como todo dentro de lo que es el ámbito del derecho, ¿no? Bien, después, bueno, hasta acá, digo, vamos a tocar las garantías. Yo les voy a dejar, para la semana que viene seguramente lo estemos tratando o amparo o... Sí, amparo seguramente vamos a estar tocando la semana que viene, amparo o habeas corpus, probablemente sea amparo. Y les voy a mandar material sobre garantías. Lo único que les voy a pedir es, para ir evitando o adelantando cuestiones, es que si ustedes quieren ir leyendo el tema, lo tienen en el libro del titular, pueden ir leyendo también esto que yo les voy a pasar. Ahora, si quieren, se los paso de grupo. Y si tienen alguna duda con respecto a cómo funcionan las garantías y demás, que la clase que viene me lo consulten. Porque no creo que lleguemos a tener clase de repaso, creo que me quedan 2 clases más. Y en una va a ser para amparo y la otra va a ser para, como les decía, sí, es amparo y habeas corpus. Capaz que dejo amparo para lo último y doy habeas corpus, con algunos casos ahí, y capaz y amparo tengo que ver, porque también es un temita medio largo. Pero bueno, nada, si no llegamos a tener clase de repaso, está bueno que por ahí nos tomemos 5 o 10 minutos en cada clase para repasar lo anterior, si hay alguna duda en concreto. Bueno, ¿estamos hasta acá más o menos? Sí. Bueno. Los dejo por hoy. Nuevamente les agradezco por haber estado presente un día que no correspondía a la cursada. Ahí, bueno, yo ya ingresé en el grupo de ustedes. Si ustedes ese grupo lo tienen como privado, yo salgo, no tengo ningún inconveniente. Los dejo total, yo lo que necesitaba era algún teléfono para poder comunicarme, que es lo que no tenía la semana pasada para poder hablar con ustedes. Así que bueno, nada, eso me lo plantean ustedes. Yo ahora igual ya les subo lo del Ministerio Público Fiscal al grupo para que lo tengan. Ahí en lo que les dejo del Ministerio Público Fiscal, tomen la introducción también, no la introducción de la parte política, sino que explica todo lo bueno que son los del Ministerio Público Fiscal, pero si no hay una parte al principio de la introducción que habla sobre las garantías en el proceso penal, que tiene obviamente ya materia más teórica. Eso me parece que es importante porque los va a introducir en el tema y después los casos les van a servir como para poder ver en concreto. Si se manejan con el tema de garantías, con lo que dice el libro de Blasi y esto del Ministerio Público Fiscal, con eso vamos a estar bien. Yo de ahí voy a sacar las preguntas al mismo estilo que lo que hicimos la vez pasada. Así que bueno,
Muchas gracias por estar y nos estamos viendo ahora dentro de unos días, el martes, para charlar de otro tema. Gracias, profesor. Gracias y hasta Hasta luego. luego.